Lección 15. Sugerencia, recomendación y obligación. Bueno, en esta unidad o en esta lección vamos a hablar de cómo hacer sugerencias o recomendaciones y cómo indicar obligación en inglés. En primer lugar, sugerencias, suggestions. Para hacer sugerencias o quizás una invitación, una propuesta a otra persona, nosotros empleamos la expresión let's, seguida de un verbo en infinitivo, sin conjugar. Por ejemplo, let's go to the cinema. Vayamos al cine. En este caso, y en todos los casos en que usamos la expresión let's, yo estoy invitando a otra persona o sugiriendo hacer algo a otra persona. Y siempre yo me estoy incluyendo en esa invitación. Es decir, que yo incluyo a las demás personas y a mí mismo también. Por el otro lado, recomendaciones, recommendations. En este caso, para hacer recomendaciones o dar consejos también, en algunos casos, vamos a usar el verbo should en inglés. Es el verbo debería. También podemos emplear la forma negativa should not o en forma abreviada shouldn't. Por ejemplo, you should stay in bed. Deberías quedarte en cama. You shouldn't smoke. No deberías fumar. Should I go to the doctor? ¿Debería ir al doctor? En estos casos empleamos should con un verbo en oraciones afirmativas, en oraciones negativas shouldn't con un verbo y en las interrogativas, es decir, las preguntas, should delante de la persona y luego el verbo, como en should I go to the doctor. Para indicar obligación, nosotros empleamos el verbo must en inglés, el verbo deber. El verbo deber también se emplea seguido de un verbo que siempre se emplea en infinitivo, sin conjugar. También podemos emplear la forma negativa must not o mustn't, seguida de un verbo en infinitivo también. Por ejemplo, you must study for the exam. Debes estudiar para el examen. The students mustn't eat in class. Los alumnos no deben comer en clase. Must you go now? ¿Debes irte ahora? Tengamos en cuenta que mustn't en forma negativa puede implicar una prohibición, como cuando decimos you mustn't speak, no debes hablar. You mustn't eat, no debes comer. Resumimos entonces que estos verbos y expresiones, let's, should y must, siempre van seguidos de un verbo en infinitivo, es decir, un verbo sin conjugar, sin agregarles terminaciones como s o ing, por ejemplo. Y por último, tengamos en cuenta también que los verbos should y must se emplean siempre de la misma forma para todas las personas, sin ningún cambio. Es decir, que yo puedo decir I should, yo debería, you should, vos deberías, he should, él debería, etc. Ese verbo no cambiaría con las diferentes personas. Lo mismo ocurre con el verbo must. I must, yo debo. You must, vos debes o tú debes. He must, él debe, etcétera, etcétera. Estos verbos entonces no cambian, no varían con las diferentes personas.